grabar la clase que toca en el día de hoy. Eh, Muy bien. Ya vamos a dejar la parte teórica, ¿no? Esa que está relacionada con la definición de etnohistoria y esa parte quizás medio tediosa que está vinculada con el tema de las fuentes indígenas que ustedes han podido resolver muy bien. Y ahora están avanzando un poco más con el texto de Rostorowski, María Rostorowski, que murió hace un par de años, una autodidacta, alguien que tiene muchísimos antecedentes en rescatar documentaciones no tratadas por los historiadores y bueno, ha generado como un importante bagaje en lo que se refiere a la etnohistoria andina y de ahí en particular, bueno, el tema que ustedes han leído el día de hoy, entre el ruego y la dádiva. Pero antes de eso, quisiera mostrarles a ustedes lo que uno puede llamar como el desarrollo sociocultural previo a la experiencia incaica como Estado y como civilización. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es un pantallazo de lo que podemos llamar el Perú prehispánico. Esto como para que ustedes tengan una idea, ¿no? sobre esto, ¿no? Más que otra cosa. En principio, la clase va a estar dividida en estos puntos de acá. Ahí está. Vamos a hacer un breve análisis o vamos a comenzar nuestro recorrido con algunas características iniciales, dada la presencia a más o menos 10.000 años antes del presente, ¿no? de hombres, cazadores y recolectores, digamos, se quiere, en lo que son los Andes meridionales, y de allí entonces tomaremos como primer tópico esto que ustedes pueden leer en el punto número 1, recolectores de alimentos. Obviamente que en el proceso de desarrollo de esas experiencias, ¿no? En lo que se refiere al tema de la búsqueda de comidas y en lo que se refiere al tema de la sobrevivencia, esos cazadores y recolectores ven transformada, digamos, su modo de aproximarse a la naturaleza y la transforman de tal manera que se va a pasar de lo que se llama la economía recolectora a la producción de alimentos. ¿No? Obviamente que en ese transitar, que no es de años, sino en realidad es de siglos, en este caso, después pasamos a un mayor nivel de organización social, digamos, se quiere, y eso nos lleva a plantear el punto número 3, que se llama del ayllu al Estado. Obviamente que los estados también van ganando a través del tiempo una mayor complejización y pasamos a los estados teocráticos y después de los estados teocráticos al imperio Wari, después viene toda una experiencia de estados regionales tardíos hasta desembocar en el punto 7 que es el imperio de los incas. Lo digo rápidamente, simplemente a modo de presentación, para que pasemos a desarrollar cada uno de estos puntos. La bibliografía de referencia es una escrita en 1985, se llama El Perú prehispánico, que está en Nueva Historia General del Perú, de Luis Lumbreras, ¿no? Entonces, los datos que vamos a manejarnos en esta clase teórica son precisamente de ese autor Luis Lumbreras, que lo mira principalmente desde el punto de vista arqueológico, ¿no? En este caso. El primer punto que vamos a analizar es esto que llamamos recolectores de alimentos, ¿no? Ustedes también quizás en el nivel secundario, que tiene la misma lógica, pero en realidad con características distintas, ¿no? Cuando uno habla sobre todo el proceso de hominización, todo lo que tiene que ver con, en este caso, esos grupos de cazadores y recolectores del paleolítico, digamos, en el mundo africano y en el mundo europeo, bueno, son procesos que uno puede decir, bueno, y después el tema de, también recuerdo que ustedes vieron, y en mi caso también en el nivel secundario, todo lo que tiene que ver con las teorías respecto a cómo los hombres han arribado a América, ¿no? ¿Se acuerdan? Decían, bueno, hay algunos grupos de cazadores y recolectores siguiendo, ¿no? Las presas y en un momento en el cual en el estrecho de Bering
se congelaron las aguas, se había conformado como un puente natural. Por allí pasaron estos cazadores-recolectores y luego se fueron distribuyendo por el continente americano. No, hay otro que dice, no, en realidad provienen de Oceanía, ¿no? De esas islas que están muy próximas a Oceanía, y allí, siguiendo las corrientes oceánicas, llegaron a lo que es la costa norte del Perú, ¿no? Y así, bueno, van apareciendo como diferentes tipos de hipótesis que van explicando, ¿no? En este caso, la presencia del hombre en América. Entonces, lo cierto de todo esto que les mencioné, que seguramente ustedes están recordando, y también a su profesor de historia o profesora de historia, es que el hombre que llegó al Perú lo hizo más o menos 20.000 años. Y ese hombre en particular, fíjense, digo hombre en general, ¿no? O sea, también mujeres, niños, o sea, solo, fíjense, se limitaba a la apropiación de los recursos naturales, sin participar de su reproducción, ¿no? Entonces, de ahí es que hablamos sobre estos hombres, ¿no? Que se dedicaban, fíjense, poseían una economía basada específicamente en la caza y la recolección, ¿no? Es decir, no producían nada, en realidad, sino tan solo a partir de, en este caso, la exploración del territorio, ¿no? O de la geografía, digamos, se quiere, ¿no? Se alimentaban de lo que podían, ¿no? Recoger, ¿no? Entonces, de ahí es que esta característica de que poseían una economía basada en la caza, obviamente, en la caza de pequeños animales. La cacería se produce, obviamente, de manera grupal, un dato como interesante. El desarrollo de la cacería implica también toda la creación de una parafernalia vinculada con la cacería, que como vamos a ver nosotros a través de una imagen más adelante. También del PowerPoint. No, profe, estamos viendo los trabajos. ¿Y por qué no me dicen Eso nada? te voy a decir. ¿Y por qué no me Perdón, dicen perdón. nada? Ahí está. ¿Ahora sí? Ahí está, ahí Bueno, estás. ahí está. Díganme, porque si no yo sigo. Entonces, esto es lo que les decía yo respecto al tema de, cuando uno habla, dice, poseía una economía basada en la caza y en la recolección, hay que pensar, entonces les dije, en toda una parafernalia vinculada con la cacería, ¿no? Eh, Digo, entre otras cuestiones, con instrumentos que de repente van a permitir sacarle el cuero a la pieza cazada, por ejemplo, el hecho de pensar, por ejemplo, en las puntas de los proyectiles, en una forma de organización también, ¿no? Una forma de cómo se organizaban estos pequeños grupos de cazadores, ¿no? En virtud del tipo de animal a cazar, etcétera, ¿no? Y la recolección, obviamente, la recolección es muy importante, interesante tenerla en cuenta, dado que suplementaba muchas veces, ¿no? La falta de éxito en lo que se refiere a la cacería, ¿no? En este caso, uno puede asociar la recolección principalmente con una tarea femenina, digamos, ¿no? En este caso, aunque también los hombres realizaban ese tipo de actividades. Entonces, dice, acá viene interesante, dice, dicha práctica económica condicionaba volviendo a repetir ahí, condiciones de existencia a una organización social basada en grupos numéricamente reducidos. ¿No? Es bien interesante ese dato, porque los grupos de cazadores y recolectores eran grupos pequeños, ¿no? Digo, 10, 15, hasta quizás 20 personas, no más. ¿Por qué? Porque con lo que se cazaba o con lo que se recolectaba, no era suficiente como para poder cubrir las necesidades alimenticias de un grupo mayor. Entonces los grupos eran grupos pequeños y además porque necesitaban movilizarse de un lugar a otro. Este es un detalle también interesante. Tenían, uno puede decir, una amplia movilidad territorial porque seguían, ¿no? Las presas, ¿no? Y las presas se van dirigiendo de un lugar a otro, al igual que el tema de los frutos silvestres, por ejemplo, se iban agotando de acuerdo a las temporadas, ¿no? Y de acuerdo a los tiempos de la recolección. Entonces, estas bandas se debían de trasladar de un lugar a otro de manera constante, ¿no? Entonces, hay una palabra que permite calificar
¿no? Este tipo de prácticas de manejarse de un lugar a otro, que es el tema del nomadismo, ¿no? A diferencia de nosotros que somos sedentarios, ellos eran nómades, ¿no? Entonces eso ustedes, para que ustedes lo recuerden. Entonces, siguiendo con este aspecto, acá, entonces dice, se recurrió a un sistema de vida trashumante, seminomádico, cambiando periódicamente de campamento de acuerdo a las variaciones del clima, ¿no? Un detalle bien interesante que ya les mencioné anteriormente. Acá está. Entonces digo acá para terminar esta partecita. Entonces tenemos que las características de estos recolectores de alimentos entre los 20.000 y 10.000 años antes de Cristo eran, ¿no?, la de ser nómades, la de no generar estrategias de reproducción, sino simplemente la de recolectar y la de cazar. Eran bandas, eran grupos pequeños que vivían, fíjense en detalle, en lugares improvisados, como también en cuevas, ¿no? En este caso, dice, cambiaban periódicamente de campamento de acuerdo a las variaciones del clima, ¿no? Digo, en verano estaban en determinados lugares o sitios, obviamente siguiendo las presas y teniendo disponibilidad de alimentos, y en invierno se iban hacia otros lugares a efectos de evitar el tema del frío. Esto que ven acá es un ejemplo de esa parafernalia que les había mencionado relacionado con el tema de la cacería, ¿no? En este caso dice puntas de proyectil empleadas por los cazadores recolectores que poblaron, en este caso, la sierra central peruana, hechas con diferentes tipos de materiales, ¿no? En este caso. En este mapa pueden ver lo que se llaman las estaciones de la era preagrícola, que son en realidad sitios arqueológicos en donde los arqueólogos particularmente han logrado encontrar evidencias que nos permiten traer a colación estas características mencionadas anteriormente, ¿no? En este caso hablando específicamente del Perú, ¿no? Esto que ustedes pueden ver en el mapa, hay como sitios arqueológicos que están en la costa, ¿no? La costa peruana es muy riquísima en mariscos, por ejemplo, y en otros tipos de, bueno, en marisco, en peces, ¿no? Y también hay como sitios que están como más en la Sierra Central peruana, estoy mencionando, por ejemplo, la Uricocha, Piquimachay, por ejemplo, o Ichuna, en lo que es ya el altiplano boliviano peruano, ¿no? Al igual que Toquepala, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas son, podemos decir así, sitios arqueológicos desde donde los arqueólogos en particular han obtenido una serie de evidencias, en este caso materiales, que permiten caracterizar, ¿no?, a estas bandas de cazadores y recolectores. Esta también es como un mapa similar que está mostrando como dos tendencias, ¿no? Una es el asentamiento, digamos, si se quiere, en lo que es la costa. ¿Por qué en la costa? Porque hay una mayor cantidad o disponibilidad de recursos naturales, ya dije, los mariscos, los peces, ¿no? Entre otras cuestiones. Y también en lo que se refiere al tema de la CIE central, que son estos sitios que uno puede ver acá. Ahí está la Uricocha que les mencioné anteriormente, y acá abajo está, por ejemplo, Toquepala y Tacna, ¿no? Entonces esos son sitios que uno puede llamar precerámicos, utilizando un criterio que va a definir, digamos, en el ámbito de la arqueología, esta idea de pueblos que son precerámicos o cerámicos, ¿no? La cerámica va a jugar un papel muy importante, es un elemento innovador, digamos, se quiere, que más adelante lo vamos a mencionar. Entonces, acá tenemos un mapa de lo que es el Perú. Entonces, de esa etapa que podemos llamar etapa de la recolección de alimentos, vamos a pasar a un segundo punto que se refiere a, dice en todo caso, de la economía recolectora a la producción de alimentos, ¿no? Esto es bien interesante porque no es que dejen de recolectar, lo seguirán haciendo, obviamente, pero a partir de este momento se va a producir un cambio notable en lo que se refiere al modo de cómo los hombres y las mujeres, digamos, en este contexto andino en particular, van generando sus propios, en este caso, alimentos, ¿no? Y eso va a implicar, entre otras cuestiones, procesos que tienen que ver con la domesticación de determinados tipos de plantas,
a efectos de la producción, ¿no? De un excedente. En este caso estoy pensando, por ejemplo, en la producción de la papa, ¿no? En la producción, eh, ustedes saben que hay muchísimas variedades de la papa y su origen uno la puede situar en la zona de Tarapacá o en el altiplano boliviano peruano, por ejemplo. Un producto que a ustedes les va a llamar muchísimo la atención es el tema del maíz, pero que no es propio de los Andes meridionales, sino extraído desde México a través de diferentes procesos intercambio. Pero lo que quiero decir acá es que este proceso de cambio económico en el cual los hombres no están más orientados a la producción de sus propios alimentos, se da más o menos entre los 6.000 y 4.000 años antes de Cristo, ¿no? Allí, en particular, los habitantes de los valles, ¿no? Dadas las características, digamos, se quiere, del suelo, la disponibilidad del recurso hídrico, entre otras cuestiones, son estos habitantes los que comienzan a adoptar la agricultura tanto en la costa como en este caso, en la sierra, ¿no? Yo le mostraba hace rato un mapita, fíjense acá, este de acá. Digo, tanto en la costa, no sé si se ve ay, perdón, no sé si se ve eh, mi cursor, no sé si se, Sí, sí se ve. ¿sí? Y lo que señalo en el medio sería la sierra. Es precisamente en esos valles, eh, donde se van a desarrollar estas experiencias vinculadas con la adopción de la agricultura. Y ahí, fíjense, dice, también junto con el proceso de domesticación de plantas, menciono la papa, por ejemplo, eh, eh, también se da un proceso de domesticación de animales, ¿no? Por ejemplo, la llama y la alpaca en la estepa andina, ¿no? La llama y la alpaca, recursos económicos muy importantes, como ustedes lo pudieron leer en el texto de Ana María Rotorowski. Bueno, y en este caso se inicia un proceso de domesticación. Eh, Ustedes saben que la llama y la alpaca entran en lo que es la categoría de camélidos, ¿verdad? ¿Alguien me podría decir los camélidos, cuántos tipos de camélidos existen aparte de la llama y la alpaca? La vicuña y el guanaco. Muy bien, la vicuña y el guanaco. Gonzalo, ¿y cuáles de estos cuatro animales? Entonces tenemos la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. ¿Y cuáles de estos animales son animales domesticados? La llama y la alpaca. Sí, era como fácil. Últimamente se está como experimentando el tema de la domesticación de la vicuña, principalmente por el tema de la importancia de la lana, ¿no? Acá uno cuando piensa en el proceso de domesticación de animales, no solamente lo debe pensar en el sentido de la provisión de carne, por ejemplo, sino también en la provisión de la lana, ¿no? Más cuando uno piensa el beneficio de la lana en lo que es la estepa andina, que es el altiplano, en definitiva, ¿no? Entonces, la palabra clave para que ustedes tengan en cuenta en este contexto es la domesticación de animales y plantas. Y acá, bueno, en el caso de los habitantes de la costa, ya les dije, la costa peruana es riquísima en recursos naturales. Los habitantes de la costa adoptaron la vida mixta de pescadores y marisqueadores y agricultores, ¿no? Lo que sucede es que los ríos que cruzan lo que es en el caso del Perú, tenemos que son ríos violentos, que son ríos que cruzan lo que es el desierto, alrededor de los ríos se van conformando como pequeños valles agrícolas, pero en su desembocadura se genera como pequeños microclimas que son muy interesantes en cuanto a la disponibilidad de los recursos naturales, ¿no? Y entre esos, la disponibilidad de los mariscos, ¿no? En este caso. Entonces, ahí, digamos, se pueden ver como tres pisos ecológicos, digamos, se quiere, bien interesante, que es el tema de la sierra o de los valles, la agricultura. En el caso de la estepa andina o en el caso del altiplano, tenemos la domesticación de animales. Obviamente también con el desarrollo agrícola vinculado con el tema de la papa. Y en el caso de la costa, esta adopción mixta de pescadores y marisqueadores, ¿no? Entonces,
ahí tenemos un detalle para recordar cuando pensemos este tema de los cambios que en términos económicos, digamos, se quiere, se van dando cuando los hombres y las mujeres en el mundo andino van generando sus propios alimentos. Y esta red conceptual tiene que servirles a ustedes. Uno dice, profesor, ¿qué es una red conceptual? Bueno, acá estamos teniendo en cuenta como conceptos muy importantes, ¿no? ¿Cuáles son, acá sería la pregunta, los efectos inmediatos del proceso de domesticación de animales y plantas? Podría ser una pregunta. En primer lugar, hay todo un proceso, como pueden ver, a ver, volvamos hay todo un proceso de reorganización del modo de vida, ¿no? En este caso, porque junto con el desarrollo de la agricultura, también van surgiendo las primeras aldeas, es decir, esos hombres y mujeres que en el periodo anterior eran nómades, es decir, que seguían la presa, que seguían el territorio buscando recolectar alimentos y todo lo demás, a partir del desarrollo de la agricultura y de la producción de alimentos en particular, comienzan a dejar lo que es el nomadismo para convertirse en poblaciones sedentarias, ¿no? Y eso, obviamente, con el tiempo va a llevar a un cambio notable en lo que se refiere a la reorganización del modo de vida, ¿no? Entonces, inclusive va a haber todo un proceso de, no es que en el periodo anterior no lo existía, pero acá se manifiesta más claramente un proceso de complejización en lo que se refiere a la especialización de tareas, digamos, ¿no? Otro aspecto u otro efecto, digamos, del proceso de domesticación de animales y plantas tiene que ver con el tema del incremento de la población concentrada, ¿no? Y claro, es decir, esta población ya no depende de la naturaleza, ¿no? Es más, comienza todo un proceso de dominación de la misma, ¿no? Ya comienza esta población a producir sus propios alimentos, comienzan a generar excedentes, se genera una especie de bienestar en general, que hace que, bueno, esta población comience a reproducirse y obviamente incrementarse, ¿no? Entonces, las aldeas en algún momento van a crecer de tal manera que se van a ir conformando en este caso, en ciudades, ¿no? Eh, también dice, bueno, ahí está, ¿no? Dice tendencia al establecimiento de núcleos permanentes de la población. Entonces, este proceso económico que lleva a la producción de los propios alimentos va a generar, entre otras cuestiones, un proceso ya de sedentarización, de asentamiento más permanente de la población, del crecimiento de la misma, va a llevar a una complejización en términos de organización social, digamos, se quiere. Bueno, eso al menos es lo que recuerdo en estos momentos, ¿no? Estas son, fíjense, las estaciones que denotan esta agricultura incipiente que se extiende desde los 5000 hasta los 2000 años antes de Cristo. Como podrán ver ustedes, estas estaciones de agricultura incipiente, ¿dónde están ubicadas? En la costa. En la costa. ¿Por qué, Gonzalo? Gonzalo parece el único que está acá. Gonzalo, ¿por qué crees en la costa? ¿Qué dije yo anteriormente? ¿Cuál sería la característica de la costa? Porque Hay eran disponibilidad de tiempo. pueblos Sí. pescadores, por eso. Bueno, hay Oh, disponibilidad de recursos, Porque aún, hay pescados, hay claro, mariscos, y además porque el suelo es apto y es óptimo para el desarrollo de la agricultura. El clima de la costa no es el mismo clima de la estepa altiplánica, en este caso favorece notablemente el desarrollo de la agricultura. Entonces es, digamos, obvio que el desarrollo incipiente de la agricultura se tiene que dar en la costa y no en otros lugares. Acá tampoco aparecen esas pequeñas aldeas incipientes quizás en la sierra, que las hubo, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese contexto en donde se produce la sedentarización, donde se produce el surgimiento de las aldeas, donde se va produciendo un crecimiento de la población, una mayor complejización en lo que se refiere a la organización social, digamos, se quiere, es evidente, bueno, que vayan apareciendo una serie de descubrimientos, ¿no? Hay dos nuevos descubrimientos que son como muy importantes, ¿no? Una de ellas es la técnica de construcción de vivienda,
¿no? Ese nómade que vivía en las cuevas o en lugares improvisados, ahora ya se asienta de manera permanente en estas aldeas, digamos, se quiere. Entonces debe de generar propias técnicas de construcción de viviendas, ¿no? Y eso es una manera fundamental de liberación social del medio ambiente. Ya el hombre y la mujer en el mundo andino ya no están sujetos o sometidos a las inclemencias del tiempo, ¿no? Sino en realidad ahora comienzan ya a resguardarse en sus propias viviendas. Hay que decir que las aldeas se van conformando, como en el caso que vimos anteriormente, o en la costa, donde también uno puede decir en las orillas de ríos que abastecen de agua dulce, ¿no? Un detalle como muy importante. Entonces, y el otro descubrimiento muy importante, obviamente hay muchísimos, pero este también es importante, es el tema del tejido, ¿no? Y que proviene gracias a la domesticación, en este caso de las llamas y alpacas, ¿no? Estos animales, estos camélidos, no solo provee de abrigo para el cuerpo, sino también es un medio de transporte, en el caso de la llama particularmente, ¿no? Un detalle como para tener en cuenta. Acá también mencionarles que en el caso de la costa, muy cerca de Lima, hay como unos valles agrícolas en donde también se ha domesticado, bueno, no precisamente ahí, pero hay un desarrollo, donde también se logró domesticar el algodón, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay culturas como la cultura Paracas, por ejemplo, que tienen unos tejidos hermosísimos y que están no solamente confeccionados con lana, sino también con, en este caso, con algodón, ¿no? Entonces, esos son como los dos nuevos descubrimientos. Todavía estamos hablando de estas aldeas que no están atravesando por un proceso de mayor complejización, ¿no? Obviamente esa complejización llevará luego a la constitución de ciudades, mayor organización social y política y a la constitución de los estados, digamos, ¿no? Si se quiere. Eso nos lleva, fíjense, bueno, ahí está, como un medio de producción. Eso nos lleva a caracterizar este periodo, fíjense, ahí les saqué varias ideas. Entonces dice, si van anotando ustedes, y en relación a lo que les dije, se va perfilando una sociedad compleja, ¿no? Basada en la sociedad, en la vida aldeana, con una economía cada vez más organizada a partir de la producción agropecuaria. Cuando digo compleja, es que se van produciendo estos procesos de especialización, ¿no? Digo, hay un sector que se dedicará específicamente a la agricultura, hay otro sector que se dedicará a la producción de artesanías, hay un sector que ya se va perfilando, digamos, se quiere que va a ser el sector dirigente, ¿no? Alguien debe organizar a esa sociedad que va creciendo, ¿no? Paulatinamente, ¿no? Entonces, hay como un proceso de distinción de funciones que se dan en ese tipo de sociedades que van adquiriendo un mayor rasgo de complejidad. Se incorporan, fíjense, nuevos productos agropecuarios, ya les dije el maíz, fíjense, y otros productos de origen tropical y subtropical. Bueno, las frutas de la selva, por ejemplo, la yuca, si van a Bolivia o a Perú, la gran parte de la dieta está compuesta por este tubérculo, la yuca, la mandioca, por ejemplo. Estoy pensando en la coca, ¿no? En la coca de coquear, también es otro recurso proveniente de la zona tropical, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con las curcubitáceas, que se llaman así, a las diferentes variedades de zapallos que de repente uno puede consumir, esas provienen particularmente de lo que es la selva, ¿no? Entonces, acá lo que uno puede observar es que la dieta, ¿no? Van logrando como una especie de ideal de autosuficiencia, digamos, en principio, y su componente alimenticio se va nutriendo, digamos, se quiere, de diferentes tipos de productos que provienen de diferentes lugares, ¿no? Es bien interesante ese tema. Y en este periodo el tamaño de las aldeas obviamente es significativamente mayor, ¿no? Varias de ellas irán conformando núcleos de concentración de edificios especializados en funciones ajenas a las viviendas, tales como las plataformas, recintos sagrados, aunque el proceso es incipiente, ¿no? Y hay un punto ahí, en la parte de abajo, dice, en el 2000,
se van produciendo cambios de gran magnitud por la cerámica y la aparición de nuevos productos, entre ellos el algodón. ¿Alguien me podría decir cuál es el uso que le damos a la cerámica y qué tipo de función cumpliría? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien escribió? A ver, veamos qué escribió. Bueno, Agustina dice alfarería, ¿sí? ¿Y qué es esto de alfarería? Bueno, materiales de construcción, muy bien. ¿Qué más? ¿En qué trasladamos el agua? Para adorno, muy bien. Para uso diario, para Para almacén, muy bien. utensilios de comida. Sí, 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 eso es Andrea. ¿Vos sos? Andrea. No, ¿Qué? hablé yo. A ver, Lourdes. Lourdes. Bueno, efectivamente. Bueno, aplicación eléctrica no pensemos en este momento porque estamos hablando del periodo prehispánico, pero sí, voy a retomar esto que dice Andrea Aldaz. Dice, para almacenar alimentos, para trasladar el agua. Ustedes que leyeron sobre los silos, ¿no? El maíz, por ejemplo, si bien, ¿qué se hace con el maíz? La chicha, por ejemplo. Entonces la chicha era almacenada en estos recipientes hechos de cerámica. Imagínense ustedes, en aquel momento no conocían el vidrio, es decir, en qué comían, ¿no? O podrían decir ustedes de repente en plato de madera, profesor, o con la mano. Entonces, la cerámica, como veremos la semana que de acá, de la semana que viene la otra, cuando veamos el mundo incaico, podremos observar la diversidad de elementos que se confeccionan precisamente con el uso de la arcilla, ¿no? Y el tema, en este caso, dice los cambios de gran magnitud producidos por la cerámica. Los adornos, dice alguien, ¿no? En particular, acá hay un aspecto bien interesante, porque uno habla sobre la cuestión, uno dice, hay cambios que se dan en el aspecto de lo económico, hay cambios que se dan en el aspecto de lo político, hay un sector dirigente que ya comienza a aparecer de manera incipiente, que tiene que lograr de repente una especie de legitimidad, porque alguien los debe reconocer como dirigentes. Entonces ahí en esa idea aparece también la cuestión de eh, lo sagrado, ¿no? En este caso, cuando yo llamo la atención acá, cuando digo, comienzan a aparecer las plataformas o recintos sagrados, es que hay una cuestión ahí para pensar es cómo un sector minoritario de esa sociedad que va adquiriendo cada vez más una mayor complejidad, adquieren, en este caso, legitimidad. Y la legitimidad tiene que ver con el tema del reconocimiento en ellos de un cierto manejo del poder por parte de quienes conviven en esa aldea en particular. Y allí, obviamente, el aspecto religioso jugará un papel muy importante, y el aspecto religioso y el aspecto, obviamente, ritual, ¿no? Que se ve también traducido en la confección de determinados tipos de instrumentos hechos de cerámica y que aluden a lo religioso y a lo ritual en este caso. El tejido, acá verán, se convertirá en el eje del proceso productivo y distributivo de la sociedad urbana del Perú y será uno de los mecanismos principales de cohesión orgánica en los centros urbanos, ¿no? Un detalle como para tener en cuenta y que tiene que ver con el surgimiento también del algodón. Acá ven, esto es obviamente en este periodo de manera incipiente, pero que van surgiendo estos pequeños, dice, principales formas utilizadas en la arquitectura ceremonial durante el periodo arcaico superior formativo precerámico. ¿Quiénes se subían, por ejemplo, en esta pirámide trunca? ¿No? En este lugar más elevado, obviamente, no iban todos, ¿no? Sino un grupo en particular que trataba de consolidarse como sector dirigente, y era, entre otras cuestiones, el que llevaba a cabo los rituales, el que de repente podía iniciar el ciclo de la agricultura, el que tenía de repente contacto con los dioses, ¿no? Eh, bueno, a través de la infusión de determinados tipos de bebidas, por ejemplo, podía tener contacto, digamos, qué sé yo, con el jaguar, etcétera. Entonces, eso lo posicionaba, ¿no? Dentro del marco de la sociedad como una autoridad, ¿no? En particular, ¿no? Estas plazas circular hundidas, ¿no? Que uno puede ver acá,
también estaban como destinados a determinados tipos de rituales, ¿no? Que tienen que ver también con todos los procesos de organización social, ¿no? La gente en qué cree o a quién sigue en particular, ¿no? Entonces, ya hemos dejado esa sociedad o esas bandas, ¿no? De cazadores y recolectores. Acá estamos atravesando por un proceso en donde, si ustedes lo miran desde el punto mismo de la arquitectura, digamos, se quiere, vamos a comenzar a encontrar en esas aldeas sitios claramente diferenciados en cuanto a sus funciones, ¿no? Es decir, hay lugares donde vive la gente y hay lugares destinados específicamente para generar, en este caso, para consolidar a determinados grupos de la sociedad dentro del marco de lo que es el poder y la dirigencia. Y son precisamente estas evidencias arqueológicas los que nos permiten pensar en ese proceso, ¿no? Siguiendo con esto, bueno, acá hay uno más grande, fíjense qué hermoso, croquis del monumento de Sechín, dice, con sus compartimientos de barro cercados por 4 muros con piedras ornamentales, 3 de las cuales aparecían visibles en el croquis, ¿no? Lo que interesa acá también respecto al tema de los 4 muros es que no era un sitio para el común de la gente, ¿no? O sea, estaba dedicado específicamente a una clase, podemos decir, sacerdotal, que es la que tiene contacto con las deidades en aquel momento, y que en determinado momento hacía como expresión de su poder. Y el tema de ya vamos a ver el tema de los 4 muros con piedras ornamentadas, mucho tiene que ver con la teatralización del poder, ¿no? La forma de cómo esta clase sacerdotal denota sus vínculos con los dioses y cómo, obviamente, a partir de artilugios que ellos utilizan, que tienen que ver con el arte o con la ornamentación de esos templos, ¿no? Hacen o generan, digamos, una sensación de temor del común de la gente para con los dioses y para con sus representantes, ¿no? Entonces, bien interesante ese detalle. Luego de ese proceso que uno puede reconocer como incipiente, pero que va a llevar muchísimos, muchísimos siglos, aparece algo que para nosotros es muy importante, que es esto del Ayllu, ¿no? Y que ahora lo vamos a definir. El Ayllu es, como dice acá, una organización basada en vínculos de parentesco consanguíneo, es una forma andina de clan. El Ayllu, como forma organizativa, se mantiene aún hoy en la actualidad. Ese es un detalle como para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Esa forma organizativa que surge allá en el 2000 años antes de Cristo, quizá un poco antes, ha logrado atravesar, digamos, todo el marco temporal, inclusive hasta hoy en la actualidad. Y perviven sus formas de pensar la economía y sus formas de pensar las relaciones sociales hacia su interior. Digo lo siguiente, ¿no? En principio, cuando uno piensa en el Ayllu, decimos que esta apareció con la agricultura, ¿no? Con el desarrollo de la agricultura. Y apareció, dice, como un mecanismo social para sustentar la forma de trabajo y de propiedad, ¿no? El trabajo, en este caso, no sé si lo tengo acá abajo, acá, dice, el Ayllu es una asociación que permite la participación colectiva en el proceso de producción agrícola y dentro del marco territorial. Es bien interesante el detalle de cómo aún hoy en la actualidad, en las comunidades bolivianas y peruanas, se sigue trabajando de manera colectiva el tema de la tierra, como así también se sigue concibiendo la tierra en su carácter de derecho colectivo, no de carácter privado, digamos, como pensamos nosotros, nuestro territorio, desde el punto de vista occidental. Entonces, en el mundo andino, aún en la actualidad, se sigue trabajando de manera comunitaria a la hora de arar la tierra, a la hora de cultivar la tierra, de cosecharla, a la hora de generar inclusive actividades rituales. Esas no se las piensa en términos individuales, sino en términos de cohesión social, siempre pensado en el grupo en general. Entonces, el Ayllu es un componente muy importante para comprender la economía en el mundo andino, tanto en tiempos prehispánicos como en el tiempo colonial republicano y aún hoy en la actualidad, ¿no? El Ayllu en particular, obviamente, es una forma organizativa que es propia de este nivel de complejización social que les había mencionado anteriormente, ¿no?
Con el AIU también se permite, fíjense, el desarrollo de técnicas productivas, como por ejemplo el tema de la irrigación. El agua en el mundo andino juega un papel muy importante en la medida en que permite o favorece el desarrollo de la agricultura, ¿no? Ustedes saben muy bien que hay determinado tipo de producción que depende directamente del tema del abastecimiento del agua, no necesariamente de la lluvia, ¿no? Entonces, aquí en este escenario, entonces mencionamos el tema del AIU, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Muy bien. Antes de avanzar con esto, ¿alguna pregunta? Sí, yo, profe, estaba Sí, esperando Macarena. que haga un corte. Eh, a mí me quedó de cuando empieza a implementar el tejido, son como 2000 años antes de Cristo, decía usted aproximadamente, Sí. pero yo pensaba en el texto que habíamos leído para hacer el trabajo que vamos a presentar hoy, en que también podría ser una forma en la que las sociedades, digamos, se fueron complejizando, porque ahí habla de que, por ejemplo, el tejido o sea, se encargaban las mujeres y se reclutaban niñas de entre 8 y 10 años, dándole una función social a la mujer. Puede ser antecedente de alguna manera de una forma de organización social como fue en el Estado Inca, mucho más compleja, obviamente. Sí, sí, tal cual como vos lo estás señalando. Lo que trato de mostrarles acá, y eso es una conclusión final, pero ya le voy trayéndola en este momento, es que el desarrollo del Estado incaico no es sui generis, digo, no es original, sino que se nutre de todo el desarrollo sociocultural previo, ¿no? Y tal cual como vos lo estás señalando, el tema del tejido también es un aspecto muy importante que va a contribuir no solamente en términos económicos, sino también en términos de organización social y también logrando el tema de la cohesión social particularmente, ¿no? He leído un libro, en realidad el título, ¿no? Tampoco es que lo he leído, donde en la actualidad se dice, en el caso de Bolivia, que el tema de la educación, esta formal, no es la única en el mundo andino, ¿no? Sino que hay otras formas de educar, y eso es a través principalmente del tema del tejido, ¿no? El tejido es un elemento muy importante en el mundo andino, como les mostré la vez pasada cuando hablamos sobre el tema de las fuentes, porque a través de los tejidos, es decir, no solo tiene una función práctica el tema del tejido, ¿no? Es decir, necesito algo para abrigarme y lo hago, sino también tiene una función de transmisión cultural, ¿no? Porque a través de los tejidos se muestran historias, se muestran símbolos que son transmitidos de generación en generación. Y otro detalle que está vinculado con el tema de la cohesión social es que alguien debe enseñar a tejer, ¿no? Y hay técnicas, hay todo un patrimonio inmaterial, digamos, que se esconde detrás de los tejidos, que se transmiten de generación en generación, donde obviamente las mujeres van a jugar un papel muy importante, tal cual como lo señala Macarena, a la hora de pensar en este caso incaico, ¿no? Ustedes saben que hay diferentes tipos de tejidos, y no es lo mismo un pullover hecho con lana de llama que uno de alpaca, o uno de vicuña. Ustedes comprenderán que la calidad es totalmente diferente, la lana es mucho más fina, mucho más delicada, y obviamente a la hora de pensar en esta idea de la redistribución, fíjense en ustedes el detalle, los mejores tejidos van a ser redistribuidos a un sector minoritario de la sociedad, con el propósito, obviamente, de generar diferentes tipos de vínculos políticos, podríamos decir así. Entonces, el detalle de que trae a colación Macarena es muy importante, y obviamente en este contexto ya se va definiendo, ¿no?, el aspecto que tiene el tejido. Obviamente la agricultura también, ¿verdad? Digo, la agricultura, el tejido, la práctica de la ganadería, en este caso relacionada con la llama y la alpaca, también son cuestiones vinculadas, bueno, o en todo caso son aspectos económicos, que si bien nosotros en términos discursivos lo mencionamos casi como superficial, pero detrás de ellos hay una forma de organizarse, por decirles, rituales, hay creencias, hay determinado tipo de prácticas sociales, digamos, en particular, ¿no? Por ejemplo, cuando acá me traigo a colación, por ejemplo, el tema de
uno dice, el ayllu aparece con la agricultura. Y en el mundo andino también decirles, junto con el ayllu y la agricultura, también aparecen los rituales, ¿no? Y los rituales, en el caso nuestro en particular, está asociado con una deidad femenina, como es el tema de la Pachamama, particularmente. Entonces, cuando uno, fíjense, cuando uno le rinde honores a la Pacha, a la Madre Tierra, en mi caso lo hago todos los años, en primer lugar, acá también se va definiendo esta óptica de la relación que establece el hombre con la naturaleza, que es totalmente diferente al mundo occidental. En este caso, el hombre y la mujer de los Andes consideran al agua, consideran a la tierra como seres vivos. Entonces, a veces la gente se ríe cuando me escucha rendirle homenaje a la Madre Tierra, pero uno le dice mamita Pachamama, ¿no? O Madre Tierra, ¿no? Cusilla, cusilla, le dice, y le habla como si fuera un ser vivo. Esa forma de pensar, ¿no? Surge precisamente en este contexto, ¿no? Prehispánico, digamos, se quiere, y se va a proyectar de generación en generación, transmitido, digamos, ¿no? De abuelo, de padre a hijos en particular, ¿no? Y tiene que ver entonces con todas estas cuestiones, ¿no? Lo que decía era, cuando uno trata de definir qué es la Pachamama, uno dice, profesor, es la madre tierra, uno dice, es la deidad femenina, y en realidad Pachamama significa, fíjense, entre otras cuestiones, tiempo de, ¿no? Cuando uno comienza un ciclo de la cosecha, escuchen, ciclo de la cosecha, es decir, ¿no? Ahí aparece la idea del tiempo lineal, todos los años, entonces, iniciamos un ciclo de la siembra, un ciclo de la cosecha, ¿no? Un ciclo relacionado con la marcada de los animales, ¿no? Todo ese contexto o esa manera de pensar la ritualidad en el mundo andino nace también, obviamente, en este contexto del ayllu con la agricultura, ¿no? Y que se ha ido proyectando a lo largo del tiempo, ¿no? Había leído en algún momento de gente que vive, por ejemplo, en la zona del Pilcomayo, ¿no? Este año me junté con alguien que trabajó durante muchos años ahí y me dice, profesor, yo no conocía la Pachamama. Y bueno, porque en realidad en aquella zona el tema del desarrollo de la agricultura está muy condicionado con el tema del acceso al agua y todo lo demás. En todo caso, hay deidades que están asociadas al Pilcomayo, en el caso del mundo Wichí, podríamos decir así, pero no encuentran relación con una deidad como la Pachamama que está asociada al tema de la agricultura. Entonces, lo de Macarena, fíjense, me ha permitido poder ampliar sobre otros aspectos que quizás no lo vemos acá por razones de tiempo, pero que sirve para la reflexión, ¿no? En este caso. Bueno, en ese proceso de mayor complejización surge lo que se llama un primer horizonte cultural y que se traduce en esto que uno llama la civilización chavín, que es una primera experiencia de Estado, ¿no? Cuando uno habla sobre experiencia de Estado, obviamente ya no estamos hablando de una aldea, estamos hablando de una mayor complejización social ante la presencia de un cuerpo político, de una burocracia, de un ejército, de una parafernalia ritual. Es decir, estamos hablando realmente de otra cosa, ¿no? Entonces, en este horizonte civilizatorio se da, digamos, entre 1500 y 1200 a.C., podemos encontrar las siguientes características, fíjense. La civilización chavín, ya vamos a ver algunas imágenes, representó un proceso de intensa integración entre varios sistemas ecológicos de la costa, sierra y montaña, y hay un crecimiento explosivo de la población. Cuando uno dice proceso de intensa integración, es que es una experiencia, digamos, si se quiere, estatal, que supera los límites territoriales locales e inclusive regionales. Es decir, va mucho más allá de sus propios hinterland o de sus propios límites en este caso. En la civilización chavín, por ejemplo, también hay un ascenso en el uso de técnicas artesanales y productivas, con el consecuente desarrollo de fuerzas productivas. Y se manifiestan cambios en la organización social debido a la aparición de centros ceremoniales indicativos del proceso de urbanización, es decir, ya estamos hablando de ciudades, ¿no? Que han ido creciendo a través del tiempo.
Es una civilización, dice, caracterizada por una ola cultural que se extendió por todo el territorio peruano y que además del estilo artístico se revela la existencia de un aparato religioso muy complejo y poderoso, y hay evidencia respecto a la presencia de un grupo residente en los centros ceremoniales y de un aparato represivo que sustentaba el poder de una minoría, ¿no? Hay que ejercer el poder, ¿no? En este caso. Acá tengo algunas imágenes. Esto de acá, fíjense, es Chavín, es el sitio arqueológico de Chavín, ¿no? Lo que ustedes van a encontrar como algo común en esta fotografía en relación a la que vamos a ver más adelante es la presencia de una plaza, ¿no? Una plaza, obviamente, donde se hacen eventos masivos, ¿no? No de rock, obviamente, ¿no? Sino eventos que están relacionados con el aspecto de lo ritual, en este caso. Y acá van a poder ver lo que es el edificio central, se puede entrar por una especie de cavernas, digamos, donde hacia su interior existía en su tiempo una deidad. Eso es lo que vamos a ver enseguida. De esta imagen también hay otra, fíjense, acá este centro urbano con características rituales, digamos, si se quiere, verán que hacia lo que es el fondo de las montañas, muy hermosas por cierto, verán que hay como campos de cultivo, ¿no? Son como andenes de cultivo o terraplenes de cultivo, eh, quizás utilizados en tiempos prehispánicos y que en la actualidad son utilizados para la producción de alimentos, papas, que el maíz, ¿no? Entre otros productos, ¿no? Verán también un detalle que también observaremos en otras imágenes, todo un trabajo de la piedra, fíjense, debe haber en principio una cantera de donde obtener la piedra, pero también trabajadores especializados en sacar esas piedras y darle la forma que uno puede observar en este recinto, ¿no? En este caso, fíjense ustedes. En otras imágenes, acá, fíjense, estamos hablando, bueno, del manejo de lo que es la piedra, estamos viendo las terminaciones en las esquinas de estos edificios o de este edificio de carácter ceremonial, digamos, ¿no? Y acá un detalle también interesante que tiene que ver con el tema de toda la disposición que en términos de tecnología hicieron las civilizaciones en el mundo andino en relación con el tema del agua, ¿no? Ustedes ya saben, el desarrollo de la agricultura, en el caso del mundo andino, dada la característica de la tierra y todo lo demás, depende principalmente del acceso al agua. Entonces hay toda una ingeniería, digamos, si se quiere, destinada a proveer de agua a los campos de cultivo, ¿no? En este caso. Pero acá también había un detalle interesante de este sitio, es que me cuenta Katy, quien es la decana de la facultad, pero que además está a cargo de esta materia, bueno, en esta oportunidad estoy a cargo yo, ella me cuenta que esto son como acequias, ¿no? Que están hacia el interior, verán, y estos son como los agujeritos de una flauta, ¿no? De una flauta dulce, y que en tiempos prehispánicos sabía correr el agua por estos lugares y generaba un sonido similar al jaguar, ¿no? Entonces, porque bueno, hay deidades que tienen como atributos del jaguar, un animal muy temido, digamos, ¿no? Aún en el noroeste argentino, digamos. Entonces, el que se acercaba a ese sitio, lo que sabía escuchar era el rugido de un jaguar. Y que era producido, fíjense ustedes, esto es de reciente descubrimiento, por lo que se llaman unos pututos. Los pututos son unas caracolas grandes que se le hace un orificio en una de las partes bajas del caracol y al soplar se genera un sonido, ¿no? Un sonido estruendoso, que en este caso, puesto de manera sistemática, no uno, sino varios pututos, genera un sonido del jaguar. Entonces, acá es bien interesante esto que le señalaba yo, ¿no? Esto de acá. Dice, hay evidencias, dice, de un grupo residente en los centros ceremoniales y de un aparato represivo que sustentaba el poder de una minoría, ¿no? La represión puede ser de carácter
en este caso simbólica, digamos, se quiere, o también en términos como, por ejemplo, la represión a través del ejército, ¿no? Y obviamente esta construcción que les mencioné anteriormente tiene mucho que ver con la presencia de un aparato religioso muy complejo y poderoso que está vinculado con el jaguar, ¿no? Con el felino, digamos en este caso. Al entrar a este sitio arqueológico, fíjense, dice, bueno, esta galería, dice, se caracteriza por presentar un complejo patrón de pasajes y celdas que le dan un diseño de forma de laberinto. El patrón de esta galería está relacionado con los ductos de ventilación que la cruzan, los cuales sirven también para la entrada de luz externa a través del uso de espejos de antracita. Y probablemente, dice, se desarrollaron actividades ceremoniales en este espacio, las cuales indudablemente debieron de haber sido de sumo carácter reservado, es decir, que solo algunos podían entrar a este lugar o a esta especie de laberintos hacia el interior de este recinto. Fíjense en ustedes la construcción, la cantidad de gente, ¿no?, que se tiene que haber movilizado para la construcción de esta infraestructura religiosa, ¿no? Y acá podrán ver que hay una piedra que, ¿no?, que representa a un felino, ¿no?, que está ubicado en lo que es la parte central, ¿no? A ver si yo lo tengo acá está, fíjense, este elemento hecho de piedra, ¿no?, se llama el lanzón, ¿no? Y tiene una serie de elementos, fíjense, iconográficos, ¿no? Dice uno, bueno, no sé si se ve ahí, uno, acá, uno, ¿no? Dice lado del lanzón en el que brazo y mano aparecen levantados. ¿Sí? Dos, diseño extendido de todos los lados del lanzón con las distorsiones a que obliga esta perspectiva, ¿no? El 2 sería esta de acá, fíjense. 3, para que ustedes tengan en cuenta, 3, diseño de piedra, que recuerda la figura del lanzón, y 4, diseño de un fragmento de mortero hallado en la comarca de Chavín de Huántar. Este es el sitio que se llama entonces Chavín de Huántar. Y aquí como elementos, dice, diversos elementos figurados en imagen del lanzón. ¿Qué imágenes pueden observar ustedes ahí en esta desagregación de los elementos del lanzón? ¿Qué elementos encuentran ustedes ahí? La pregunta en todo caso es ¿qué animales, no? ¿Qué animales? Iliana, ¿sí? Tienen ojos en la boca, nariz, Sí. manos. ¿Qué tipo de animales, por ejemplo, encontrar? Serpiente. Muy bien, la serpiente, ¿sí? ¿Qué más? Las garras podían ser de un felino. Sí, las garras de un felino, que son estas de acá, muy bien. Las serpientes que menciona también ahí Iliana son estas de acá. ¿Y qué más? Acá hay otras serpientes. Y falta un animal. ¿Qué será esto de acá? O esto de acá. O acá también aparece. Un felino, ¿verdad? Es un felino. Estas de acá también son sus dientes, ¿no? Entonces tenemos las garras y los dientes de ese felino que aparecen representados, bueno, acá ven, que aparecen representados en este lanzón ubicado en la parte más importante de este centro ceremonial que uno conoce como Chavín de Huántar. Fíjense. Acá también hay otros elementos, fíjense, la llamada cornisa de los felinos, dice la número 1, el motivo cabeza de felino con cuerpo de serpiente, ¿no? Que cabeza es felino, cuerpo de serpiente, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Les traje esto a colación como para ver algunos aspectos iconográficos, digamos, si quiere, ¿no? Pero que tienen que ver mucho con lo simbólico. Esto también forma parte de lo que es Chavín de Huántar, que son las cabezas clavas, y que estaban ubicadas en las paredes, ¿no? En las paredes de este centro ceremonial. Fíjense, uno de los aspectos ese más resaltante del centro ceremonial
de Chavín es la presencia de un conjunto importante de esculturas líticas representando rostros humanos, como pueden ver ustedes ahí, con rasgos felinos, ¿no? Acá, ¿no? Acá están los rasgos felinos. Estas cabezas clavas representan en su conjunto el proceso de transformación del ser humano a felino, transformación que se realizaba simbólicamente a través de la ingesta de sustancias alucinógenas, ¿no? Alguna vez cuando estuve viviendo en Cusco me habían invitado a ir a un centro ceremonial y a tomar ayahuasca. La ayahuasca es una bebida que se nutre de plantas provenientes de la selva, y eso obviamente produce todo un fenómeno alucinógeno, ¿no? Bueno, aparentemente estos hombres establecían vínculos con las deidades, el felino, por ejemplo, a través del consumo de estos alucinógenos. Tanto es así que en estas cabezas clavas, si alguien me puede decir, ¿qué estarían denotando los ojos de estas cabezas clavas? ¿Qué dicen ustedes? Ahí alguien me escribió, a ver qué dice. Asombro, dice. Muy bien, puede ser, asombro. ¿Cómo están las pupilas de estos hombres felinos? Dilatadas. Exactamente. ¿Por qué, Iliana? Dilatadas, ¿por qué? Sí, como si estuvieran bajo el efecto de algo. Sí, acá Agustina dice también por los alucinógenos, ¿no? Entonces, tal cual como mencionaba anteriormente, dice acá, dice en su conjunto, dice el proceso de transformación del ser humano a felino, transformación que se realizaba simbólicamente a través de la ingesta de sustancias alucinógenas, y de ahí entonces estos rostros, digamos, con estas pupilas dilatadas, ¿no? Pasó lo siguiente con respecto a estos rostros, para que ustedes sepan, que lo pueden ver ahí abajo. Apareció en un momento, creo que en la década del 40 o del 50 del siglo pasado, un doctor, Julio Telio, se llamaba así, y resulta que estas cabezas clavas como que estaban, por ejemplo, entre otras cuestiones, en las casas de los campesinos, porque bueno, cuando ellos estaban trabajando en la tierra se encontraron con estas cabezas clavas, y bueno, se las llevaron a la casa, ¿no? Entonces el doctor Tello dice, bueno, en realidad esto es patrimonio, hay que llevárselas a un museo. Entonces efectivamente, él trata de, de restaurarlas, de llevarlas, me imagino que las sistematizó y todo lo demás, pero tuvo la mala suerte de que en un momento determinado hubo una gran lluvia, produjo un gran aluvión y terminó llevándose todas las piedras, ¿no? Entonces, como un arqueólogo que intentó hacer un bien para la comunidad en general, terminó perjudicándola, ¿no? Porque quizás si estas hubieran quedado en las casas de los campesinos, hoy por hoy las pudiéramos contemplar de manera directa, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Dice ya que los originales, hoy solo disponemos de réplicas gracias al espíritu previsor de Telio, dice ya que los originales desaparecieron con el aluvión del año 45. ¿No? Entonces ahí tenemos esta experiencia de Chavín de Huanta, ¿no? Entonces este estado, porque es un estado en realidad, el primer horizonte, tiene como siguiente característica, fíjense, dice el estado andino, en el caso de Chavín, se sustentaba en la capacidad para movilizar a fuerza de trabajo, que quedó claro cuando uno observa particularmente la arquitectura, ¿no? La gran movilización de fuerza de trabajo, que con sus herramientas sacaba las rocas de las canteras, las transformaba, ¿no? En esas piezas que uno las puede ver bien ordenadas en las paredes. También, bueno, la movilización del trabajo para la producción agrícola, para la producción de artesanías, entre otras cuestiones, ¿no? También hablamos sobre la existencia de un grupo dirigente muy afín al ámbito de lo religioso, digamos, se quiere, y que vivía precisamente, por ejemplo, en estos sitios ceremoniales como Chavín de Huanta. Y acá la fuerza de trabajo es la principal fuerza de producción, se caracteriza por un bajo nivel tecnológico, digamos, se quiere, ¿no? Entonces, si uno ha de caracterizar el estado, en este caso, de
Chavín tiene un aparato religioso, tiene un aparato represor y tiene un estilo artístico. Y para que esta experiencia de Chavín se transforme en civilizatoria, debe de tener influencia o incidencia en territorios que supere el ámbito de lo local y lo regional, tal cual como sucedió con esta experiencia, ¿no? Entonces es así que uno puede hablar sobre estos estados teocráticos que tienen como, fíjense, en características, en realidad estos estados teocráticos surgen a posteriori de Chavín de Huántar, o de Chavín, en todo caso. Los estados teocráticos promueven esta idea de la regionalización de las culturas, se superan los inconvenientes del clima y de la tierra, y dice acá también, hay un desarrollo especializado del registro y la programación de los ciclos económicos, ¿no? Hay una racionalización del uso del agua, ¿no? Y la capacidad para regular, fíjense, y adaptar los cultígenos, ¿no? Una serie de características como para tenerlas en cuenta. Ahí están las características, digamos, se quiere, ¿no? Ahí está. El horizonte Chavín en algún momento se descompone, como pueden ver ustedes ahí. Este proceso de descomposición se inicia en el siglo V a.C., y eso promueve el surgimiento de culturas regionales que ingresaron en plena vigencia entre el siglo III a.C. y el I después de Cristo. Es decir, ese momento de integración en algún momento se desintegra. Y lo que genera son procesos de regionalización claramente identificados acá. Por ejemplo, en los valles de la costa norte, la cultura moche o la cultura mochica. En la costa central, la cultura lima. En la costa sur, la cultura nazca. Vieron hace poco, no sé si lo han leído en el Face, se han descubierto nuevas figuras, ¿no? Que acompañan a las ya descubiertas durante años y que uno puede visitar y que las conoce como las famosas líneas de Nazca, que genera como diferentes tipos de hipótesis, ¿no? Es decir, dado que estas famosas figuras solo se pueden ver desde la parte más elevada o desde un avión, se ha especulado muchísimo que han sido hechas para extraterrestres, pero que en realidad tienen como una función más ritual, ¿no? Los valles interandinos de Cajamarca, Callejón de Huayla, generan lo que se llama la fase de Recuay, en Ayacucho la fase Huarpa, y en el altiplano del Titicaca la denominada fase, en este caso, Tiwanaku. Entonces, en ese proceso de regionalización, fíjense, se advierte un proceso de organización urbana, ya vamos a ver el caso de Tiwanaku, en el cual el factor fundamental de su existencia y sustento fueron los depósitos de reservas de alimentos y manufactura. Y progresivamente la tecnología de la guerra fue desplazando a la parafernalia en el trato y sustento del poder, que recordemos estaba sostenida anteriormente en cuestiones vinculadas con lo ritual, lo sacerdotal, ¿no? Y acá en este momento de regionalización se va observando que la guerra adquiere un rol económico y social de gran importancia, ¿no? Acá pueden ver algunas estaciones y áreas mayores en el periodo de florecimiento regional, que es el que mencioné anteriormente. Acá podemos ver, acá está Tiwanaku, que se desarrolla regionalmente, no tiene influencia hacia otros espacios, y acá tenemos el desarrollo de la cultura mochica, que también tiene como su propio ámbito, digamos, de interacción que es simplemente regional, ¿no? Y acá también la fase Recuay, ¿no? Por ejemplo. O Nazca, que está en la parte de abajo, ¿no? Acá donde dice Acuchimay, abajo está Nazca. Entonces son todos como desarrollos, en este caso, regionales, y que no logran integrar el territorio en ningún aspecto, ¿no? En este caso. Luego de esa fase regional viene lo que se llama un segundo horizonte, que es el horizonte medio, y que está representado en lo que se refiere al imperio Wari, ¿no? Ya dijimos, ya en esta fase de regionalización previa, la idea de la militarización aparece ya en escena, y la cuestión religiosa como sustento del poder va dejándose de lado, ¿no? Entonces acá las élites dirigentes se imponen precisamente por el aspecto de lo militar. Entonces en el siglo VI después de Cristo,
lo que se observa es que hay un cuadro bélico generalizado debido a la pugna por adquisición de prestigio y poder por los centros urbanos, ¿no? Y entre los siglos IV y V se desarrolla un esquema económico y político que se basó en la explotación de las materias primas regionales, con una religión prestigiosa y un ejército organizado, comenzaron a conquistar, en este caso los Wari, a los pueblos vecinos, y luego a otros hasta conformar un estado imperial, ¿no? Acá, cuando uno habla de imperio, hablamos de un estado que a través de el ejercicio de la violencia, mediante la presencia de un ejército, como ven ustedes ahí, organizado, acapara nuevos territorios y va generando todo un sistema de dominación sobre otros pueblos, como el caso del Imperio Wari, ¿no? Entonces, Wari no es un estado que cumpla una función de desarrollo agrícola notable, pero es un estado cuya función es la de completar la tarea de pleno desarrollo urbano, es decir, lo significativo de Wari es el desarrollo urbano. Principalmente, hay que decir entre paréntesis, que es precisamente esta situación la que va a llevar a su también desintegración. El máximo logro económico y social fue la ciudad, y por eso el énfasis está puesto, fíjense, en la producción de materias primas para la artesanía, la ganadería de camélidos para el tejido, y la industria del cuero y la minería para la producción de objetos de metal. Acá no había mencionado tampoco el tema, pero también va apareciendo el tema de las técnicas de trabajo sobre el metal. Y acá tienen ustedes sitios arqueológicos que están relacionados con Wari, ¿no? Después de la pandemia podemos tomarnos la mochila e irnos a pasear precisamente al Perú, ¿no? El sitio arqueológico, por ejemplo, Conchopata, Huari, fíjense en Huari, Huaracahuilca, ¿no? Que están al norte del Cusco, por ejemplo, en lo que es también la costa, tenemos Ancón, Cajamarquilla, al norte también tenemos Viracochapampa, entre otros, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo desde un lugar que uno puede decir regional, este estado, el estado Wari, logró expandirse mediante el ejercicio de la violencia sobre otros territorios? Sitios, dice, pero también junto con Wari hay otro estado, podemos decir así, que también se desarrolla y también va logrando, en principio, tener el control o influencias ideológicas en un amplio territorio. En este caso podemos decir, hablando de los tihuanacos, ¿no? Entonces, acá, al sur del lago Titicaca, ubicamos a Tiwanaku, más al norte tenemos a Lucurmata, por ejemplo. Para el lado del Pacífico tenemos a Ormo y a Chenchen, por ejemplo, y hacia el norte Pucará. Entonces, en este horizonte medio podemos hablar de la civilización Tiwanaku-Wari. Fíjense, todo el territorio en donde se expanden ambas experiencias de Estado, pero que tienen como influencias en términos, en este caso, podemos decir, ideológicos, ¿no? Ahí pueden ver entonces, fíjense, dice focos y estaciones importantes de la época de expansión Tiwanaku-Wari. Y estas fotos son las que saqué en mi tiempo de joven, cuando iba a la universidad en primer año. Hicimos nuestro primer viaje con unos amigos, en este caso a Bolivia, y acá podemos encontrar lo que se llama un templete semisubterráneo. Fíjense, estos puntitos que ven ustedes acá son rostros, ¿no? Recuerden que toda la parafernalia, en este caso ritual o religiosa, tiende a generar esta idea de temor sobre la población en común, ¿no? Acá hay otra imagen, obviamente una cámara no muy buena, ¿no? Y se pueden ver algunos rostros, ¿no? Esto del fondo es la puerta de entrada de lo que se llama el templo de Calasasaya, ¿no? Es un sitio ceremonial, fíjense, muy importante. También está situado, rodeado, digamos, por un muro, fíjense. Todo lo que puede haber implicado la construcción de este sitio Tiwanaku, todo el trabajo de la piedra, por todo un grupo de gente especializada, digamos, y la gente que transportaba y la gente que construía, digamos, ¿no? En este caso también, fíjense, hay algunos monolitos. Este de acá se llama el Fraile,
Algunos tienen como características fálicas, como en este caso en particular, forma parte precisamente, ¿no?, de ese recinto que uno puede visitar actualmente, ¿no? Entonces ahí tenemos lo mismo que les mostré hace rato. Esto de acá ya no es Tiwanaku, es Huari, y está ubicado en la costa muy cerca de Lima, se llama Pachacamac este sitio. Bueno, acá la piedra no es tan abundante y por lo tanto los elementos que sirven para la construcción es el adobe principalmente. Es un sitio que actualmente está siendo invadido por el avance de la población urbana, ¿no? Fíjense, ¿no? Pachacamac es una deidad que está más asociada a la costa, era un centro ceremonial, y que a posteriori, después de Huari y después de todo un desarrollo regional, digamos, fue ocupado por los incas, ya en el siglo XIV y XV, digamos, ¿no? En este caso, o siglo XV en realidad. Ven, hay pirámides, estos accesos que se dan a través de escalinatas, digamos, se quiere, fíjense. Acá en el fondo ven estas personas que están acá, al fondo están los pueblos jóvenes o villas miserias que van avanzando paulatinamente sobre el sitio ceremonial, y este es un sitio incaico, fíjense, que se llama, ustedes lo pudieron leer seguramente en el texto de Rostorovsky, las Agyawasis, ¿no? ¿Quiénes estaban en las Agyawasis? ¿Quién me puede responder eso? ¿Quién eran las Aglias? Sí, las mujeres. Las hijas del sol. Las hijas ¿Qué del no? sol. Sí. ¿Quién dijo eso? ¿Lourdes? Yo, sí. Sí, Lourdes. Muy bien. Son consideradas como las hijas del sol. En realidad, habían como burócratas que visitaban las comunidades y seleccionaban las chicas por diferentes tipos, chicas, niñas, ¿no? Por ciertas características, entre ellas por la belleza, ¿no? Y obviamente eran desarraigadas de sus comunidades de origen, es decir, perdían vínculos, ¿no? Y cumplían como funciones muy específicas para con el Estado. Las mujeres bellas eran, en principio, otorgadas a curacas o a militares con fines de generar alianzas políticas, digamos, se quiere, ¿no? Es decir, eran entregadas como esposas. Mientras que, por ejemplo, no sé qué hay ahí, quién puso eso, pero lo que interesa acá también señalar es que hay otras mujeres que han sido designadas para tareas productivas como la producción de coca o como para la producción de chicha, o para la producción de tejidos, por ejemplo, ¿no? Hay algunas también que tenían como funciones de carácter religiosas, es decir, las aglias cumplían como diferentes tipos de funciones para el Estado incaico y residían precisamente en estos lugares que uno llama el agliahuasi, ¿no? En este caso. ¿Muy bien? Profe, Sí, Rosa. profe, en el texto se mencionan 5 categorías de Bueno, aglias. mencióname, ¿cuáles son? Una era Shurak Aglia, Uh-huh. Wairu Aglia, Paco Aglia, Shana Aglia y Taki Aglia. Ajá. Buenísimo. Y ahí Bueno, va explicando cada una de ellas. cada una de sus funciones, ¿no? Obviamente yo señalé algunas, pero de acuerdo a lo que señala Rosa Analía, ahí los nombres están significando las categorías, ¿no? Hay algunas que están destinadas a ser las hijas del sol, las hijas de la luna, como esposas, y hay otras que cumplen un carácter netamente económico. Verán ahí entonces el emplazamiento de este Agyahuasi en Pachacamac, muy cerca de Lima. Luego, obviamente, todo horizonte, como el horizonte medio, también termina en un proceso de desintegración, se desintegra eso, y genera un proceso en donde aparecen los estados regionales tardíos, esto en el siglo XI, ¿no? Para comprender esto hay que primero hacer alusión a las caídas del imperio Huari Tiwanaku. Dice, por las pugnas entre centros urbanos, por un fenómeno de acromegalia urbana, es decir, que creció de tal manera que en algún momento fue imposible sostenerla en cuanto a alimento a la población, en cuanto a la burocracia, etc. Y por el abandono de las tareas agrícolas, ¿no? Estas serían como causas de la caída del imperio Huari, que produce un proceso de
regionalización. Este proceso de regionalización, fíjense, dice, los nuevos estados y curazcajos crecieron de acuerdo a sus posibilidades económicas y pronto se hicieron más poderosos aquellos que disponían de recursos más vastos. Por ejemplo, en el valle de Trujillo, Chimú, Lima e Ica, cultura Chancay y Chincha, en el Vilcanota, el señorío del Cusco, que luego se va a convertir en Inca, en el valle de Mantaro los Huanca y en el Pampa los Chancas. Aquí la agricultura, la metalurgia entró a su fase de pleno apogeo, tanto en la técnica como en la fundición. Esto de acá es, este sitio se ubica en el Valle de Trujillo y vamos a hacer referencia a los chimúes, como se llama en la costa norte peruana. Fíjense ustedes, es un emplazamiento de varios kilómetros, cuya construcción predominante gira en torno al adobe, ¿no? En este caso por la falta de disponibilidad de la piedra principalmente, ¿no? Esto de acá se llama greca, ¿no? Greca, ¿no? Y esto de acá ya vamos a ver qué significa o qué está representando, ¿no? Como les dije en el caso del Chavín de Huántar, la plaza juega un papel fundamental, la plaza ceremonial. Fíjense, acá también hay como estas estructuras, ¿no? Que están presentes y que son construidas, digamos, se quiere, con barro y en este caso adobe, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué animal es este de acá? ¿Ven que es un animal? ¿Qué puede ser? Estamos muy cerca de la costa. Comienza con N. ¿Una nutria? Nutrias, muy bien, nutrias, ¿no? Y acá, ¿qué observan? Patos. Patos, pelícanos Y también pueden peces. ser, y peces, muy bien. Entonces, en todo el emplazamiento, lo que se puede observar son elementos propios del lugar. En este caso, esto de acá estaría, por ejemplo, representando una red de pesca, ¿no? Y los otros animales hacen alusión, digamos, al contexto geográfico donde se desarrolla precisamente una de estas experiencias regionales que les mencioné anteriormente, que es en el Valle de Trujillo, la cultura chimú, fíjense. Y por último, ya no me queda mucho tiempo, 19:50, vamos a hacer una breve referencia porque en la próxima clase vamos a entrar de lleno en el imperio de los incas, ¿no? El imperio de los incas se fue organizando como un estado independiente, ahí está Florencia Ríos, independiente, libre de la dominación guari, fíjense ustedes, ¿no? Y los cusqueños, dicen, no habían organizado un estado sobre la nada, ¿no? Este es un detalle muy importante. Sobre ello pesaba ya una larga tradición de siglos de orden urbano, de modo que adoptaron a las necesidades propias del nuevo imperio toda una experiencia acumulada. Es decir, todo eso que nosotros vimos anteriormente, ¿no? Alguien dijo, profesor, el ayllu, el tejido, el tema del rol que tienen las mujeres en lo que se refiere a la posibilidad de establecer alianzas de carácter político, la expansión, traducida cuando uno piensa en el imperio Wari, el rol del ejército y de la burocracia, todos son elementos retomados, digamos, se quiere, por los cusqueños y que les permiten, ¿no?, lograr la hegemonía precisamente en ese valle, ¿no? Cuando uno habla de los incas, establecieron, fíjense, una red compleja de caminos que conectaba todas las ciudades del imperio con el Cusco, logrando de este modo una singular capacidad de circulación de productos y al mismo tiempo un más fácil control desde el Cusco, ¿no? Yo tuve la suerte de hacer el camino del Inca en el Cusco, 3 días, y el camino del Inca en La Paz, ¿no? También de un día o 2 días de camino. También acá en el noroeste argentino hay caminos del Inca para hacer, pero que en algún sentido son indicativos de esta forma de pensar de los incas particularmente a través de un sistema vial que permite la integración territorial. Y por lo tanto, cuando hablamos sobre Chimú, sobre el caso de Chavín, hablamos sobre el horizonte temprano, cuando hablamos sobre el caso de Huari y Tiwanaco, sobre el horizonte medio, y en el caso de los incas hablamos sobre el horizonte tardío, ¿no? En este caso. Fíjense, la tierra era
la principal fuente de riqueza, como ustedes han podido leer en el texto, ¿no? Bueno, el Estado no era dueño de la tierra, pero mediante el acceso a la fuerza de trabajo se garantizaba un flujo de excedentes. Recuerden ustedes que la forma de cómo el Estado inca cobraba tributo, bueno, les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cómo cobraba tributo el Estado inca? ¿En qué cobraba tributo? ¿Quién me puede responder eso? Les doy... Sí, Carla, muy bien, excelente. En fuerza de trabajo. No en productos de la tierra, sino lo que interesaba particularmente al Estado era la fuerza de trabajo, y de ahí, cuando uno piensa en el tema de tributo, lo debemos de relacionar con la reciprocidad y la redistribución. Muy bien. Entonces, para terminar, ahí está, entonces ya estoy terminando, bueno, ahí está. Este es un quero, ¿no? Hecho de oro, fíjense. Esta deidad es Viracocha, que si uno mira Tiwanaku, la famosa Puerta del Sol, este es el famoso dios alado que está en la parte central. Y esto de acá es el famoso Quipu, ¿se acuerdan? Que en el texto de Rostoroski también lo trata. Ahí está en una cuerda anudada, digamos, que tiene como función el tema del registro, ¿no? En este caso. Muy bien, y me agoté, ¿no? Ahí está. Entonces, de esta manera, hemos avanzado, digamos, con el desarrollo sociocultural previo a la experiencia incaica. Ustedes pudieron leer un poquito sobre Rostoroski, ahora van a leer de esta semana a la otra. La semana que viene no hay clase, pero en la otra sí. Van a leer un poquito sobre el texto de Bastel, Estructura del Estado Inca, donde vamos a profundizar aspectos que tienen que ver con la reciprocidad y la redistribución, que ustedes ya lo vieron muy claramente en Rostoroski, y hay otros aspectos que tienen que ver con los principios organizativos y todo lo demás. En todo caso, yo publico la actividad, aquellos que puedan ir realizándose la vayan haciendo, y si no, va a ser planteada de 20 a 22, ¿no? Ese día, para que lo puedan presentar oportunamente, obviamente de manera, en este caso, grupal. ¿Alguna pregunta ya para ir terminando? Profe, dice, el trabajo vence hoy, sí, voy a modificar para el día sábado a las 23:59. Eso implica presentar el video, implica la tapa de la revista, implica el pequeño ensayo, ¿no? Como ustedes quieran llamarlo. ¿Alguna otra pregunta? Estoy pensando, Josefina, usted sabe, o ustedes saben muy bien que no tenemos mucho tiempo. Entonces, estaba pensando en parcial que sea domiciliario, en principio, después del 9, después de la última clase, para ver el primer tema. ¿Estamos de acuerdo? Lo que voy a pedirle va a ser casi lo mismo que estamos viendo en este caso, en los teóricos y en los prácticos. ¿Sí? Entonces, la fecha estipulada, ¿se puede presentar? Sí, todavía se puede, yo voy a habilitar una semana más y ya la voy a cerrar, ¿eh? No, el parcial va a ser individual, Agustina Lizardo. El parcial va a ser individual. Profe, Sí, Daniela. una consulta, sí. Usted cuando subió el trabajo práctico, bueno, subió el texto y 2 archivos más. Uno es para la revista digital, el otro es para guiarnos con el video, es para hacerlo... Sí, yo lo que quiero es el producto final nada más, ¿no? Lo otro es simplemente para que ustedes se orienten. Pero lo de Agustín también estuvo genial, y voy a justificar el por qué. Porque ustedes están haciendo una carrera que es ciencia de la comunicación, y obviamente el día de mañana, es decir, uno está bien, ¿no? Se prepara y uno obtiene el título, ¿no? Pero en el futuro hay que demostrar competencias, ¿no? Y creo que lo de Agustín, o el hecho de hacer una síntesis, o el hecho de trabajar sobre estos aspectos, beneficia muchísimo a su formación, ¿no? Pensado no solamente con el propósito de obtener un título, sino también en el futuro, ¿no? Hay mucha gente que fracasa porque si bien puede tener el título, después no sabe cómo gestionarlo, ¿no? En el futuro en el mercado laboral. Eso es un detalle como para tener en cuenta. Bueno, lamentablemente las cátedras son totalmente distintas y autónomas. Esto en relación a lo que dice Carla. En mi caso va a ser individual y voy a asumir el tiempo que tenga para corregir los 154 parciales. Yo no tengo problema en eso.
Ah, bueno, está buena la aclaración, dice que sea individual mejor. Ah, bueno, perdón, Carla. Yo ya estoy cansado y estoy leyendo mal. Entonces, digo, ya termino. No hay clase la semana que viene por las mesas de exámenes. Les voy a ir corrigiendo durante este fin de semana las tareas que han ido presentando, el tercero, y vamos a ir mejorando el tema de la parte técnica. Para ello ustedes deben cambiar su forma de presentarse, primero el apellido y luego el nombre. Y les mando un saludo y un abrazo. Ha sido un gusto poder verlos y espero que haya sido, bueno, atractiva por lo menos la clase, ¿no? Entonces, les mando a todos un abrazo y nos estamos viendo entonces de acá a 2 semanas.